Ahora le resolvemos la siguiente integral definida empleando el teorema fundamental del cálculo integral. Queremos calcular esta integral definida. Emplearemos esta fórmula, que es la fórmula del teorema fundamental del cálculo integral. Permite calcular integrales definidas a partir de la integral indefinida o antiderivada correspondiente a la función que se tiene aquí. Esta antiderivada se evalúa en los extremos de integración para calcular esta resta. Entonces, en este caso, debemos calcular esta integral. O sea, la integral sin los extremos. Esta integral se puede calcular con esta fórmula. Porque si tomamos u como este denominador, observe lo que pasa. Esta es la u, el denominador. Arriba debemos tener el du. El du es la derivada de la u multiplicada por dx. O sea que aquí arriba debemos tener la derivada de esto multiplicada por dx. El dx aquí lo tenemos. Entonces debemos procurar que lo que está aquí, esto, sea la derivada de esto. Vamos a obtener el du. El du es la derivada de esto, que es la derivada de 1 es 0, la derivada de seno al cuadrado se calcula con esta fórmula. Es la derivada de una potencia de una función. Se baja el exponente, se escribe la base, se le resta 1 al exponente y se deriva la base. Se baja el 2, se escribe la base, que es seno de x, al exponente se le resta 1, al 2 se le resta 1 y nos da 1, y luego se deriva la base, o sea, se deriva seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Esto es la derivada de esta función, pero debemos multiplicarla por dx, porque lo que estamos obteniendo es du. Esto es lo que se debe tener acá arriba. Aparentemente no lo tenemos. El dx aquí está, pero esto no parece que sea esto. Sin embargo, hay una identidad que es esta. Y esta identidad nos dice que 2 seno de x coseno de x es lo mismo que el seno de 2x. O sea que esto es el seno de 2x. Y es lo que se tiene acá precisamente. O sea que aquí se puede escribir así. Como el seno de 2x es esto, se puede poner 2 seno de x coseno de x en lugar del seno 2x. Y este de x se puede subir así entre esto. De esta manera se tiene la integral de du entre u, porque u es esto y du es precisamente esto que está aquí arriba. O sea, ya se puede calcular la integral con la fórmula, poner logaritmo natural de valor absoluto de u, o sea, poner logaritmo natural de valor absoluto de la u,
o sea de 1 más seno cuadrado de x más c. Esto es precisamente esto que se tiene aquí, o sea, la f de x mayúscula es esto. Es decir, que nuestra integral se puede escribir así. Esta es esta. La vamos a poner sin la constante c. Ya que si ponemos la constante, de todos modos se eliminaría al aplicar la fórmula. Cuando se efectúe esta resta se eliminaría la constante, así que no vamos a ponerla. Esto se va a evaluar desde a hasta b, o sea de 0 a pi sobre 4. Para aplicar esta fórmula vamos a calcular f de b menos f de a. La b sería pi sobre 4 y la a sería 0. F de b sería f de pi sobre 4. O sea, eso es poner pi sobre 4 aquí en lugar de la x. Nos queda lo siguiente. Esto es f de b, f de pi sobre 4, menos f de a. F de a es f de 0. Eso es poner el 0 aquí en lugar de la x. Sería lo siguiente. Ahora vamos a hacer cálculos aquí. Estos cálculos se pueden hacer con una calculadora, pero el seno de pi sobre 4 también se puede calcular con una figura. Ya que pi sobre 4 es 45 grados. Imagínense que esto es pi sobre 4, que es 45 grados. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Como 45 grados implica que este triángulo rectángulo tiene catetos iguales, podemos aprovechar eso para hacer el cálculo de seno de pi sobre 4, asignándole, por ejemplo, a este cateto una longitud de 1 y a este cateto obviamente la misma longitud que este, que es de 1, porque los lados son iguales. La hipotenusa se puede calcular a partir de los catetos. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, esto sería, la hipotenusa sería este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Esto sería 1 más 1. Esto es 2. Esto es la hipotenusa al cuadrado. Entonces debemos sacarle raíz. Quiere decir que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 2. Y el seno de pi sobre 4 sería cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 1 sobre raíz de 2. Seno de pi sobre 4 es 1 entre raíz de 2, cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces,
aquí nos quedaría lo siguiente. 1 más. Aquí es seno de pi sobre 4 al cuadrado. Es decir, 1 sobre raíz de 2, que es el seno de pi sobre 4, al cuadrado, menos logaritmo natural de 1 más. Seno de 0 es 0. 0 al cuadrado es 0. Esto nos daría 1 más 1 al cuadrado es 1. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Aquí es valor absoluto de 1. Uno más un medio son 3 medios, porque el 1 es 2 medios, más un medio son 3 medios. Menos. Resulta que estos valores absolutos se pueden quitar porque los números que se tienen dentro de las barras son positivos. O sea, el valor absoluto de 3 medios es 3 medios y el valor absoluto de 1 es 1. O sea que se puede escribir así. Resulta que el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces nos queda esto nada más, porque aquí sería menos 0. Entonces este es el resultado. En decimal nos da En este problema pudimos calcular el valor exacto de una relación trigonométrica empleando una gráfica y el teorema de Pitágoras, debido al valor que se tenía en el ángulo. No siempre el ángulo es tal que se puede hacer esto.